Pablo Picasso estaba ya en la cincuentena, en plena posesión de su poder creativo, cuando empezó su romance con Dora Maar, una fotógrafa la mitad de joven que él. A veces el amor es una lucha. En este caso sería como una corrida de toros, una relación llena de pasión, de crueldad y de peligro. Pero el peligro era un ingrediente esencial del placer. Si el amor nos hace sentir vivos, la pasión requiere una provocación, una carga positiva y una carga negativa. Su atracción era muy fuerte. Estaban en sincronía, políticamente incluso. Eran artistas por derecho propio y modelos el uno para el otro. Él la retrató numerosas veces durante su relación y ella lo fotografió mientras creaba su cuadro más famoso. Una obra maestra sobre la guerra, el sufrimiento y la locura. Picasso y Dora Maar se conocían de vista y de nombre. Habían coincidido fugazmente en el rodaje de una película de Jean Renoir. Pablo Picasso conoció a Dora Maar cuando ésta trabajaba de fotógrafa de rodaje en El crimen del señor Lange, pero se olvidó de ella enseguida. Sin embargo, Dora recordaría vívidamente este primer encuentro entre bambalinas. Quería volver a ver a Picasso. Siempre había querido conocerlo, así que le preguntó a su amiga Jacqueline Lamba, que había conocido a André Breton justo de esa misma manera, cómo lo había hecho. Y ella le dijo, te metes en un café. Y fue lo que hizo. Picasso estaba con su amigo Paul Eluard en el café Le Dumagot cuando se fijó en Dora, que estaba sentada en la mesa de al lado. Jean-Paul Crespel escribió la siguiente versión de su encuentro. La joven tenía el rostro serio, alumbrado por unos ojos de un azul pálido y que parecían aún más claros bajo las cejas espesas. Un rostro complejo y sensible en el que se sucedían la luz y la sombra. No paraba de clavar una pequeña navaja en la mesa de madera entre sus dedos. A veces fallaba y aparecía una gota de sangre entre las rosas bordadas de sus guantes negros. Y en aquel momento se dio cuenta de que la estaban mirando, de que había dos hombres mirándola en la mesa de al lado y viendo cómo lo hacía. Y los que la estaban mirando eran Picasso y su amigo Paul Eluard, el poeta. Entonces se le acercó Picasso, su dios, y le preguntó, ¿me puedo quedar con este guante? Y ella le dijo, tenga mi mano. Es decir, no se conforme con mi guante, también se puede quedar con mi mano. Es interesante que tuvieran ese doble encuentro, porque todo en Dora Maar era doble. Tenía alma de española, plagada de contradicciones, y a la vez era increíblemente puritana e increíblemente erótica. Tenía esas dos facetas a la vez. Dos rasgos muy fuertes que convivían en ella, el erotismo y la brillantez. Ese encuentro en el café Le Dumagot entre el famoso pintor y la joven fotógrafa fue el inicio de uno de los romances más apasionados y destructivos del mundo del arte, y que quedaría inmortalizado en algunos de los cuadros más famosos del siglo XX. Se palpaba el deseo entre Picasso y Dora. Se volvieron a encontrar de vacaciones en la Costa Azul. Se hicieron inseparables. Su atracción física era intensa y abrumadora.
Ella había ido con una amiga y cuando se encontraron se fueron a dar un paseo por la playa. Dieron un largo paseo, durante el cual Picasso le contó a Dora que estaba casado con Olga y no podía divorciarse de ella, y que también se estaba viendo con una tal Marie-Thérèse, pero que no estaba viviendo con él y además tenía un bebé. Le dijo lo cansado que estaba de no tener a nadie que lo entendiera y que necesitaba a alguien con quien comunicarse. Mientras Dora pensaba, ¿por qué me está contando todo esto? No le estoy pidiendo que se case conmigo. No le pido nada. Es la primera vez que tenemos una conversación. Pero al cabo de un rato le explicó claramente sus intenciones. Me gustaría que fuéramos amantes, pero solo con una condición: que me dejes seguir viéndome con mis otras dos mujeres. Esa alquimia sexual se acompañaba de una afinidad y una complicidad intelectuales. Algo que Picasso no había experimentado con ninguna otra mujer. Pero el amor monógamo era algo demasiado sencillo y unidimensional para él. Lo que lo excitaba por encima de todo era la dominación. Del mismo modo en que un torero experto domina al toro, Picasso siempre había querido controlar a sus amantes, pero Dora era diferente. Era una mujer inteligente e independiente, una amante experimentada, una intelectual y una artista por derecho propio. Por fin Picasso había conocido a su alma gemela, pero amarla querría decir destruirla. Cuando se conocieron, hacía ya tiempo que Picasso era Picasso. Era una superestrella del mundo del arte que había probado todos los estilos y los había dominado todos. No tenía dudas sobre sí mismo. Era un prodigio artístico que sabía que era un genio y, para irritación de muchos, tenía toda la razón. Era un ser brillante, irónico, un orador fascinante y un Don Juan incansable. Picasso había sido un niño prodigio y había sabido siempre que estaba destinado a la gloria. De niño, lo primero que pidió Picasso a sus padres, siendo muy pequeño, fue un lápiz. Y ya entonces dibujaba muy, muy bien. Con 14 años abandonó su Málaga natal y se fue a vivir a Barcelona, que por aquel entonces se conocía como la Rosa de Foc, o sea, la Rosa de Fuego, con motivo de las grandes turbulencias políticas que estaba viviendo la ciudad. El traslado Málaga-Barcelona se hace a través de La Coruña. Son pocos, pero tristes años que pasa la familia con la muerte de la hermana pequeña. Ya en La Coruña, él se había inscrito en la Escuela de Bellas Artes. Lo que es fantástico es ver cómo ese niño precoz, ya genial, mucho más avanzado en el dominio del lápiz que en la brocha, en cuestión de meses, hace unos progresos absolutamente deslumbrantes. Estaba acostumbrado a ser siempre el mejor. En todas sus relaciones siempre quería ser el mejor. Quería salir vencedor en todo. Barcelona nunca iba a ser suficiente para satisfacer a un artista con un talento tan inmenso como el de Picasso. No tardó en darse cuenta de que tenía que irse y solo había en el mundo un lugar al que podía ir. París, la capital de Francia, era la ciudad de los artistas, el faro al que acudían los artistas en ciernes del mundo entero. Y así, una mañana neblinosa de finales de septiembre del año 1900, tras un largo viaje nocturno en un compartimento de tercera clase, Picasso llegó a la estación de Orsay,
llegando a la ciudad que se convertiría en su hogar durante la mayor parte de su vida. Picasso descubre la Ciudad de la Luz en 1900, el año de la Exposición Universal. Es un momento mágico para él. Tiene 20 años y todo un mundo por descubrir. Pero es un Picasso pobre el que llega a París. Un Picasso maravillado, pero que ha de luchar todo el día para crear en unas condiciones muy difíciles. París, para Picasso, es sencillamente la capital de las artes, la capital donde puede nutrir e irrigar su creatividad, partiendo de la base académica que ha aprendido en España. Por lo tanto, para él, París es un auténtico océano en el que se puede sumergir junto a la comunidad catalana. París era el centro del universo. Ir a París era el poder buscar las posibilidades para triunfar. Y si triunfabas en París, habías triunfado. Punto. Durante sus primeros años en Francia, Picasso forjó una serie de amistades muy importantes y tuvo varias relaciones tan apasionadas como turbulentas. En 1917 conoció a Olga Koklova, una bailarina ucraniana del ballet ruso de Diaghilev. Picasso había diseñado el decorado y el vestuario para una de sus creaciones. En 1918, tras un breve romance, contrajeron matrimonio. La madre de Picasso veía con malos ojos a su nuera extranjera y se mostró muy desdeñosa con su decisión, pero Olga y sus contactos le abrieron muchas puertas a Picasso. Llegado a cierto punto, Picasso no estaba solo enamorado de ella, sino de todo su ambiente, del ballet, las funciones de Diaghilev, Stravinsky y el resto de su entorno. Gracias a Olga, había pasado a formar parte de ese estilo de vida. Todo parecía indicar que Picasso y Olga llevaban una vida feliz y estable, y a los 3 años de casarse tuvieron un hijo, Paulo. Pero Picasso era infiel a Olga y ya se había embarcado en un nuevo y apasionante romance con una chica de 17 años, Marie-Thérèse. Cuando Olga se enteró, le pidió el divorcio, pero Picasso nunca se lo concedió. No se podía divorciar de ella, porque en Francia la ley le hubiera obligado a cederle la mitad de su dinero, y él no quería renunciar a su dinero, igual que tampoco quería renunciar a sus mujeres. Si se negó a divorciarse de ella fue por dinero. Y en 1927 conoció a una chica muy joven y guapa llamada Marie-Thérèse, Marie-Thérèse Walter. Y le dijo, me gustaría dibujarte, me llamo Picasso. Marie-Thérèse era completamente diferente de Olga. Era alta, rubia y hermosa. Y tan solo tenía 17 años. Apenas era más que una niña. Tras los primeros días de pasión, su relación cambió y se distanciaron. Se enamoraron y ella era una persona muy sumisa y dulce. Era una persona muy maternal y cariñosa. Era menor de edad cuando se convirtió en la amante de Picasso. En 1935 tuvieron una hija, Maya. Picasso hizo vivir a Marie-Thérèse a las afueras de París sola. Era más como una especie de esclava, una esclava sexual. Cada una de esas mujeres tenía un carácter diferente. Algunos historiadores del arte han intentado homogeneizar sus gustos, decir que a Picasso le gustaba un tipo de mujer específico, cuando era justo lo contrario. Picasso vivía cada romance de la misma forma en que vivía cada una de sus obras. Marie-Thérèse era sumisa, dulce, cariñosa y rubia. Naturalmente era todo lo opuesto a Dora Maar. Dora Maar tenía 19 años cuando su familia regresó a París. Había viajado ya por todo el mundo, de Argentina a España, pasando por Inglaterra y París. Pero sería en París donde conocería al gran amor de su vida, Picasso.
Sin embargo, antes había decidido perseguir su sueño de convertirse en una gran fotógrafa. Dora Maar se hizo fotógrafa y empezó a ganarse la vida haciendo retratos y anuncios. Pero también se dedicó a capturar instantáneas reveladoras de la vida de la calle e imágenes poderosamente surrealistas. Era hermosa, atrevida, independiente y buena amiga de los surrealistas Paul Éluard y Jacques Prévert. Tendría 12 o 13 años cuando su padre le regaló su primera cámara de fotos. Cuando empezó a sacar fotos, su padre quedó convencido de que era una niña con talento. El hecho de que fuera una chica no quería decir a sus ojos que tuviera que quedarse en casa, casarse, tener hijos y demás. Con la ayuda de su padre se sintió muy fuerte, le dio poder. Era una fotógrafa fantástica. Fue probablemente la primera persona en hacerse un selfie. Se hizo un autorretrato en el que se la ve detrás de un ventilador que hay encima de una mesa. No sabemos cómo se le ocurrió sacarse esa foto. Era muy imaginativa. Dora Maar fotografiaba la vida cotidiana en las calles de París, desde los carteristas hasta las prostitutas, pasando por los niños jugando. Pero su sed de descubrimientos y experiencias no se acababa allí. A Dora, la fotografía le ofrecía un sinfín de oportunidades por explorar. Más adelante, cuando empezó a hacer más trabajos por encargo, comenzó a hacer fotos de moda junto a Pierre Caffer. Sentía una especie de fascinación visual y verbal consigo misma, como la que sentiría más adelante con Picasso. Por eso siempre estaba jugando con las imágenes y las palabras. Cuando escribían poemas juntos, usaba el mismo tipo de imaginación que le servía para idear sus juegos, sus monstruosos juegos. Mientras la joven y prometedora fotógrafa construía su propia carrera, conoció y se enamoró de Louis Chavannes, un escritor cineasta que compartía sus ideas políticas de izquierdas. Cuando se acabó la relación, empezó a verse con otro escritor, Georges Bataille, que también tenía su misma sensibilidad política y su inteligencia feroz. Bataille, al igual que Dora, se sentía atraído por el peligro y la transgresión, y fue quien la animó a explorar esos aspectos en su trabajo. Produjo imágenes eróticas escandalosas con las que pudo ganar confianza para explorar su sensualidad. Se veía a sí misma como una voyeur en ese sentido. Y fue Bataille quien la ayudó a reconocer ese voyeurismo. Bataille fue la persona que mejor comprendió la faceta de Dora Maar que no quería mostrar en público, pero que más adelante saldría a la luz en el transcurso de su relación con Picasso. Políticamente, Dora siempre había sido de izquierdas, al igual que Picasso. Junto a Georges Bataille había colaborado en Marche y Contre-Attaque, dos organizaciones de izquierdas, y fue así como conoció a Picasso. En ella todo era increíblemente fuerte y renunció a toda su fuerza por Picasso. Él no era su amante, sino su amo. Dora fue la más influyente de las numerosas musas que tuvo Picasso. Fue su mujer que llora. Una hermosa mariposa atrapada en la tela de una araña magnífica y cautivadora y sin esperanza de poder escapar. Toro o torero. Embestir o torear. Picasso disfrutaba con la crueldad. Le encantaba ese deporte tan sangriento.
Picasso concebía su relación con Dora como algo parecido a la relación entre el torero y el toro en las corridas. Él se veía a sí mismo como el toro, como la encarnación de la fuerza y de la virilidad, mientras que ella era el torero, ágil, elegante y equipado con las armas sutiles pero letales de la feminidad. Sin embargo, esos roles no siempre estuvieron tan definidos y en ocasiones fue Picasso quien hundió el estoque y las banderillas en el alma zaherida de Dora Maar. Para Picasso, fuese cual fuese su papel, lo más esencial era el proceso de herir, que era lo que realmente inyectaba a su arte vitalidad, energía y sufrimiento. Picasso era un hombre con dos almas, una era violenta y sensual y la otra era cariñosa y racional. Durante el periodo en el que mantuvo la relación con Dora, Picasso desarrolló a menudo el concepto de Minotauro a modo de síntesis entre las dos almas del artista. Picasso dibujó muchos minotauros, pero este es especialmente dramático. En primer lugar, porque Dora no está distorsionada. Se la puede reconocer en la figura que yace bajo el minotauro, que es un personaje muy dominador, con su enorme cabeza de toro, pero con una expresión un tanto triste. Es medio hombre y medio toro, un minotauro que domina a esta mujer, que se le entrega y a la vez está siendo violada por él. Era como si ya estuviera pintando o dibujando, o presintiendo, o intuyendo por anticipado la que sería su relación. Dora Maar tenía una inteligencia increíble, una imaginación desbordante y el tipo de personalidad fuerte que podía competir con la de Picasso. Así que podían tener peleas gloriosas, podían hablarse en español y podían preocuparse por las mismas cosas. Cuando hablamos de Picasso, hay que saber que existen una serie de testimonios que nos dicen lo encantador que era. Y hay un rasgo del que habla todo el mundo, y que son sus ojos. Unos ojos marrones muy grandes e intensos que se te quedaban clavados. Estamos hablando de un hombre que era un icono, es decir, alguien con una autoridad absoluta. Para ella representaba esa autoridad artística, pero también era alguien cariñoso y amable. ¿Quién podía resistirse? Ella no pudo. Según el reglamento de la corrida de toros de Picasso, Dora solo podía visitarlo cuando él la invitaba. Sin embargo, cuando el gobierno de la República Española le encargó un cuadro para su pabellón de la Exposición Universal de París de 1937, Picasso insistió en que Dora se quedara en su taller para documentar las fases sucesivas de su obra maestra, el Guernica. La apasionada relación entre Picasso y Dora comenzó en un momento muy difícil de la historia de España. La guerra civil estaba en pleno apogeo y los nacionalistas de Franco estaban ganando terreno, mientras los republicanos reaccionaban lo mejor que podían desde el Congreso. La simpatía de Picasso por la República era bien conocida, así que aceptó encantado el encargo del gobierno español de crear una obra para la Exposición Universal de París de 1937. Empezó a desarrollar una serie de ideas para la obra que contemplaba como una composición alegórica. Sin embargo, de un día para otro, un trágico suceso del que se sintió obligado a reaccionar le forzó a replantear todo el proyecto. El 26 de abril de 1937, los nazis que apoyaban al ejército de Franco bombardearon la pequeña localidad de Guernica, en el País Vasco, masacrando a cientos de civiles inocentes. Esa tragedia tan devastadora afectó profundamente a Picasso y le inspiró para pintar su obra maestra, que se convertiría en uno de los cuadros más célebres del siglo XX. El 1 de mayo, Dora fue a verlo al taller y vio un periódico con una foto del bombardeo de Guernica. Ya estaban en mayo y Picasso todavía no tenía ni idea de lo que le iba a decir para la exposición.
Dora estaba muy afectada por lo ocurrido y le dijo: estamos firmando peticiones, yendo a gritar a las manifestaciones, pero tú tienes que hacer algo más. Tienes que saber que hay quien sospecha que tú, Picasso, no apoyas al gobierno republicano, sino que en realidad estás tácitamente de parte de los fascistas. Entonces vio la foto del periódico que estaba encima de la mesa y dijo: vale, llama a la gente de la Exposición Universal y diles que les voy a entregar un cuadro llamado Guernica. Dicho de otro modo, fue ella la que lo orientó en esa dirección. Y cuando ves las fotos de Dora, te das cuenta de que el cuadro empezó siendo blanco. Primero fue todo blanco, y poco a poco se fue volviendo cada vez más y más oscuro, como si el cuadro se hubiera ido cubriendo progresivamente de sangre negra, hasta quedar inundado de negro. Era día de mercado, así que todo el mundo había salido a pasear y a hacer la compra. Y los que lograron sobrevivir al bombardeo fueron abatidos por los soldados que patrullaban las calles. La ciudad quedó destruida. La representación que hizo Picasso de la masacre es extraordinariamente poderosa. Para empezar, es en blanco y negro. No hay colores. El sol está representado como una lámpara y podemos reconocer el rostro de Dora. Aquellas fueron las semanas más felices de su vida, porque de algún modo podían hablar en pie de igualdad. Él le preguntaba: ¿qué te parece? ¿Esto dónde lo pongo? Así que se creó un diálogo entre los dos sobre el proceso de creación. Era exactamente lo que quería ella. Quería tener esa clase de relación con él, cosa que para él era imposible. En cuanto se acabó eso, volvieron a la misma lógica de dos energías contrapuestas, una sumisa y otra dominadora. A pesar de su relación con Dora Maar, Picasso nunca abandonó a Marie-Thérèse ni a su hija, Maya. Pero Dora no era consciente de lo importante que era su presencia en la vida de Picasso. Marie-Thérèse era una mujer tranquila y humilde, muy diferente de la intelectual y volátil Dora. A menudo, cuando salía la vena más guerrera de Dora, Picasso iba a refugiarse a casa de Marie-Thérèse, aunque al final siempre acababa volviendo con Dora. Naturalmente, Dora estaba fotografiando el Guernica. Y un día llegó al taller Marie-Thérèse y tuvieron una pelea. No a puñetazos, sino tirándose del pelo. Marie-Thérèse le decía a Dora: «Fuera de aquí. Yo he tenido a esta hija. Tú no puedes tener hijos. No pintas nada aquí». Lógicamente, a Dora no le hizo ninguna gracia eso y acabaron llegando a las manos, literalmente. Mientras tanto, Picasso estaba encantado de ver a esas dos mujeres tan maravillosas peleándose por él. Más tarde diría: «Este ha sido el mejor momento de mi vida. Dos mujeres peleándose por mí delante del Guernica». Dora Maar nunca poseyó del todo a Picasso. Nadie pudo poseerle. Siempre tenía aventuras con otras personas. Para estar con Picasso había que aceptar eso. Y ella lo aceptó.
Picasso era un caníbal. Las cosas y las personas tan solo existían para servir a su arte. Todo era un objeto. En su mundo no había sujetos. Pero al tiempo que canibalizaba a todo el mundo a su alrededor, se estaba canibalizando a sí mismo. No existía fuera de sus pinturas, fuera de su obra. Dora dijo una vez: no existe Pablo, solo existe Picasso. Entre él y el mundo, y entre él y yo, siempre hay un lienzo. O sea, que no tenía una relación inmediata con el mundo o con las personas. Siempre se interponía un lienzo, siempre estaba pensando en el arte. Y entre Dora y el mundo no había nada, porque ya no tenía su cámara, su pequeña lente, su objetivo detrás del que podía esconderse. Ella era Dora y él era Picasso. Y ese fue el malentendido fundamental entre los dos, que Dora pensó que podría relacionarse con él como persona, cuando en realidad no había un solo momento en su vida consciente en el que Picasso no estuviera haciendo algo, produciendo algo. Todo existía exclusivamente en función de su arte. En el retrato Mujer que llora, Picasso usó a Dora Maar de modelo para expresar un dolor y una pena universales. Dijo: Dora siempre fue la mujer que llora para mí. Era la mismísima encarnación del sufrimiento. Un día por fin me vi capaz de pintarla así. Era importante porque las mujeres son máquinas de sufrir. Pero, ¿por quién lloraba Dora? A menudo se reduce a Dora Maar a esa figura de la mujer que llora. Ha sido vista a menudo como una mujer trágica, ese sol negro. Y por supuesto, es inevitable relacionarlo con la Guerra Civil Española. Evidentemente ese era el momento histórico, el momento político. Dora Maar irriga el Guernica y es un personaje omnipresente a lo largo de todos esos años. Raras veces hubo en la vida de Picasso un vínculo tan claro entre su biografía y su obra a través de las mujeres, y ese vínculo lo encarnó Dora Maar. La mujer que llora procede naturalmente de una larga tradición pictórica española, la Mater Dolorosa, la madre que llora inconsolable, etc. Daba lo mismo que Dora no fuera madre ni pudiera serlo, porque siempre sería la mujer que llora. Un día Picasso pasó por delante del apartamento donde vivía Dora, en la Rue de Savoie, y le dijo a Braque: ahí dentro está Dora Maar. Siempre me la imagino llorando. Siempre la veo como la mujer que llora. A Dora la conocemos como la mujer que llora. La gente que conocía a Dora dijo que en realidad ella no era muy de llorar, lo cual es paradójico porque así es como se la figuraba él. Los historiadores del arte dicen que así es como se representaba el periodo en el que estuvieron viviendo juntos. Así que esa mujer que llora es una especie de símbolo de aquel tiempo, pero también un símbolo de Dora, que empieza a aparecer cada vez más distorsionada en sus cuadros, hasta tal punto que nadie diría que representan a Dora Maar. Él la veía como una mujer que encerraba un secreto, una mujer que estaba cerrada con llave. Y él era como el niño que la abría para ver lo que tenía adentro. Hasta que un día se cansó.
Esto coincide con la serie de la mujer que llora. Hay otro elemento que aparece en sus cuadros y que para ella era muy simbólico. Y es que a partir de ese momento, cada vez que la retrataba, la representaba con un sombrero. Y en su iconografía, el sombrero es el símbolo de la locura. Al verse retratada con un sombrero, Dora supo que Picasso pensaba que se estaba volviendo loca. Dicho de otro modo, no le asustaba verse llorando, pero sí verse con un sombrero. En 1945, Picasso dejó a Dora por una joven pintora, Françoise Gillot. Y al igual que había hecho antes con Marie-Thérèse, insistió en presentar a las dos mujeres. Para Dora, ese fue el comienzo del fin, y el comienzo de su deriva hacia una profunda y aterradora depresión. Hubo momentos de entusiasmo porque vivir con Picasso era fascinante, pero también hubo momentos de desesperación. Françoise Gillot es el sur, es la posguerra, es la alegría de vivir, es el diálogo con Matisse. Es una historia completamente diferente. También es una historia sobre la infancia, porque con ella es con quien tendrá a Claude y a Paloma. Así que junto a Françoise, Picasso escribe otro capítulo de su historia. Después de la pasión de Dora, yo diría que llega un momento de serenidad, una historia de amor que durará 30 años en el sur de Francia. Un día, Picasso, Dora y el resto de la banda Picasso, el grupo que se había formado a su alrededor, estaban comiendo en Le Catalan cuando apareció Françoise Gillot, y así fue como Dora Maar comprendió que todo había acabado. Entró en el restaurante y así fue como empezó todo. Seguro que todos conocéis esa foto de Picasso, uno de sus retratos más clásicos, en el que tiene el pelo peinado a un lado para disimular su calvicie. Dora entró y vio que se había cortado esos pelos. O sea, que ya no tenía la calva tapada. ¿Por qué lo había hecho? Pues lo hizo porque se lo había dicho Françoise. Llevaba años diciéndoselo. Por favor, quítate eso. Te da un aspecto ridículo. Eres un señor mayor. No pasa nada porque te lo quites. ¿Qué más da? Eres Picasso. Dora se escapó del restaurante. Y Paul Eluard, que siempre había sido el mejor amigo de Picasso, echó a correr detrás de ella. Cuando volvió, le dijo, presa del pánico, «Tienes que ayudarla ahora mismo». El único hombre que podía ayudar a Dora era Jacques Lacan, el famoso psiquiatra, al que ya conocía en persona y que la ayudó a atravesar ese periodo tan difícil. Jacques Lacan se hace cargo entonces de Dora, que parece haber enloquecido por completo. La encontraron vagando desnuda en la calle, delante de su casa. Dijo que le habían robado la bicicleta, pero no era verdad. Había perdido la razón. Así que acude al hospital de Saint-Anne, donde Jacques Lacan se hace cargo de ella. Allí recibe una serie de electroshocks. Lacan se convirtió en su psiquiatra. La trató durante 2 años, al cabo de los cuales le dijo, «Tengo una alternativa para ti. O te vuelvo a poner la camisa de fuerza, vamos que estás loca, o te dejo en brazos de Dios. Así de sencillo. O la camisa de fuerza o Dios». Y Dora le contestó, «Después de Picasso solo me queda Dios». ¿Por qué orientó Lacan a Dora Maar hacia la religión?
Ella no era una persona religiosa, aunque se hubiera criado en una familia católica. A lo largo de su vida se interesó por el budismo y toda clase de corrientes de pensamiento que fueron apareciendo. Así que Lacan vio que tenía una cierta inclinación hacia la autoridad y pensó que lo que necesitaba era un marco mental. ¿Por qué no le sugirió, en vez de eso, que volviera al arte? A lo largo de su vida, el arte había sido su salvación. El arte era su marco mental. Era lo que le daba sentido a su vida, algo esencial para ella. Dora Maar sobrevivió a la ruptura. Todo el mundo se pensaba que me iba a matar cuando me dejó. Hasta Picasso se lo esperaba. Pero no lo hice, para no darle esa satisfacción. Después de quebrar el espíritu de Dora Maar, Picasso le mostró algo de compasión. Le dio una casa en Menard, un lugar tranquilo en Provenza, donde se fue a vivir con sus recuerdos y algunos de sus cuadros. Se volvió fervientemente religiosa. ¿Quién fue Dora Maar después de Picasso? ¿Cómo logró reinventarse tras convivir con un genio durante tantos años? Había dejado una marca indeleble en esa fotógrafa tan talentosa y que en su día había sido una pionera en su arte. Picasso había dejado a Dora vacía y malherida. En 1954, Picasso le hizo llegar una silla muy aparatosa, confeccionada con tubos de acero y unas cuerdas ásperas. Era la misma silla en la que la había representado cuando dejaron de llevarse bien. Una silla muy incómoda, en la que había que contraerse para sentarse. A cambio, ella le mandó una pala como un símbolo de que tenía que cavar más profundo. Más adelante pasó lo siguiente. Ella le mandó un misal y él le mandó a ella una tapa de váter diciendo: «Cuando la uses, pensarás en mí». Todas las mujeres que han recorrido la vida de Picasso están presentes en sus obras, porque es alguien, y de eso trata precisamente este museo, que lo conservaba todo. ¿Y por qué lo conservaba? Porque se decía, un día a lo mejor un científico podrá comprender el proceso creativo de un genio a través de mis facturas de la luz, de mis garabatos, de mis dibujos, de mis entradas para los toros. De algún modo se decía que su gran diario era su obra era su autobiografía. Así que creo que Picasso es todo un símbolo de la relación entre la vida y el arte. Cuando nos imaginamos a Picasso pintando el Guernica, lo que visualizamos son las fotos que le sacó Dora Maar en su taller mientras creaba su obra maestra. En la intensa experiencia que compartieron, los dos amantes unieron fuerzas como en una corrida de toros para representar la agonía de la guerra. La sangre y la valentía, la audacia y el dolor, la angustia y la esperanza. El mundo entero, y en particular el mundo de los amantes antagonistas, aún resuena con las imágenes que lograron crear juntos.